Seguimos, hablábamos de ese momento, de esa década de dictadura, de ese proceso militar en el que fue marcando tu ingreso a esta militancia y, y bueno, justamente, ¿cómo se va marcando esa personalidad? ¿Qué influencias tiene este contexto para la personalidad de Daniel? Bueno, evidentemente yo hasta ese momento no había tenido oportunidad de participar de grupos con alguna visión, con unos objetivos sociales o políticos. Evidentemente, aparte venía de la secundaria, que también tampoco no había como ahora centros de estudiantes, una actividad un poco más fuerte, digamos así, en ese sentido. Y de golpe me encuentro inclusive con asumiendo responsabilidades, porque en el segundo año yo ya formaba parte de la conducción de la Juventud Peronista en ciencia económica. O sea, en funciones de liderazgo dentro del grupo, digamos así. Después se fue complejizando y bueno, ahí asumiendo y viendo, porque después el tema se empezó a hacer, digamos así, un poco más fuerte en el sentido del compromiso político, ideológico, digamos así, porque ya a comienzos de la década de los 70, cuando aparece Montonero, la Juventud Peronista era, digamos así, sobre todo la que estábamos nosotros, éramos como la cara visible, digamos así, porque antes de que venga Perón en el 72 y después en el 73, ya se empezó a organizar otro tipo de movimiento. Este, y nosotros estábamos en esa línea desde el punto de vista, pero fuera de la estructura de Montonero. Pero el tema de que aparecieron los grupos militares, digamos así, pues, guerrilleros, y ahí ya no era el hacer una asamblea en la facultad, sino que ya era otro tipo de compromiso. Y además estábamos hablando ya en la última etapa del gobierno de lo que fue Onganía y después que pasó Levington y Lanusse. En el 73, yo me recibí en diciembre del 73 y el gobierno peronista asume en mayo del 73, o sea que en ese año tuve que definir cosas, digamos así. Yo me recibía y bueno, tomaba un rumbo, tomaba otro, me quedaba en resistencia, ya con el asunto de la triple A, ya se había establecido una guerra a muerte, digamos así, porque lo que más me golpeó fue cuando lo del 20 de junio del 73, cuando vuelve Perón, que nosotros habíamos peleado toda la lucha estudiantil de esa época, era ya la última etapa después de 18 años de que había sido derrocado y había estado fuera del país. Para nosotros era el gran evento, digamos así, esa es la llegada de Perón, definitivamente, porque en el 72 había estado un tiempo, y nos encontramos con la masacre de Seiza, y bueno, y ahí realmente vimos que no era tan sencillo el asunto, la utopía se empezó a desdibujar y ya no sabíamos cómo se podían alcanzar esos objetivos por lo cual uno había hecho todo un esfuerzo de hacer una sociedad más justa, digamos. ¿Pensaste en algún momento en dar un paso al costado? ¿Te asustó en algún momento esta circunstancia? Yo no sé si me asustó, pero yo tuve que me recibí y yo estuve el 28 de diciembre del 73 y en abril, mayo del 74 volví a Goya. Y ahí es como empecé a trabajar en un estudio contable y como que se cortó eso, digamos así, porque acá era otro ambiente, ya otra cosa, aunque en todos lados estaba la disputa, era muy cruel, digamos así, hasta que llega el golpe del 76, donde ya ahí ya fue lo máximo, digamos así. Yo veía cada vez que iba de paseo a Resistencia, preguntaba por muchos compañeros y no estaban más, digamos así. Ahí por lo menos 3 compañeros míos murieron en Margarita Belén, por ejemplo.
Y bueno, y ahí me mantuve, no había, ahí sí se cortó todo el tema político, fue el golpe, ¿no? Así que ahí tuve, fue mi etapa, digamos así, más profesional. Me canalicé mucho de lo que me gustaba hacer por allí, de trabajar en el grupo, en equipo, con con el desarrollo del ejercicio de la gremial de la profesión. Empezó a nivel de la ciencia económica, de acá de los contadores, a participar se dictó la ley de ejercicio de la profesión y había que elegir el Consejo de Ciencia Económica. Se crearon los consejos y yo participaba en una de las listas, empecé a participar, incluso yo tenía 29 años y era vicepresidente del Consejo de Ciencia Económica de Corrientes, por ejemplo, con una fracción de... o sea que lo otro, viste, era, de eso no se hablaba. Claro. ¿Y tu familia qué te decía todo esto? ¿Cómo estaba constituido tu núcleo familiar en ese entonces? Y bueno, en esa época vivían mis padres, y tengo dos hermanos menores, yo soy el mayor. En realidad ellos no le, cuando empezaron no les gustaba nada el tema de la militancia política, aparte ellos eran más de origen radical y yo salí peronista, digamos. Pero nunca me cuestionaron, es decir, nunca me dijeron, no, deja eso, no hagas. Y bueno, después la última etapa de la década del 70 ya estaba en la parte profesional, todo lo que hacía me gusta hacerlo bien, digamos así. Participé e hice, me capacité para mejorar mi profesión. Exacto. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida vamos a volver y vamos a empezar a conocer otras disciplinas que también son parte de la vida de Daniel y que también van a marcar esta persona que es hoy, ¿verdad? Volvemos enseguida, Daniel, un segundo y volvemos.